Hola chicos, en este vídeo vamos a estudiar el apartado 2 del libro, que es el de tipos celulares y su relación evolutiva. Bien, seguro que no suena raro cuando decimos que existen dos tipos diferentes de células o dos organizaciones celulares, la célula procariota y la célula eucariota. Esto lo habéis estudiado en primero de la ESO. Bien, de la célula procariota lo que tenemos que destacar es que no tiene orgánulos membranosos celulares como sí que tiene la célula eucariota, y además no tiene membrana nuclear, sencillamente porque la célula procariota no tiene núcleo. Por lo tanto, el material genético está disperso por el citoplasma, como podéis ver en este dibujo. Son las células más pequeñas, de entre 1 a 10 micras, y vamos a ver en este dibujo cuáles son los elementos principales de una célula procariota. Bien, al igual que cualquier tipo de célula, tiene una membrana plasmática, que en la célula eucariota ya hemos estudiado cuál es su función, y tiene también por fuera la pared celular, que esto ya es un elemento distintivo con respecto a la célula eucariota. Y en este caso se trata de una envoltura que es rígida y fuerte, y esto es lo que está dando forma a la célula y protegiéndola también. Después, por fuera de la pared celular, y si acaso esa bacteria la tiene, porque es una de las capas optativas, está la cápsula. La cápsula también es rígida y gruesa. Como os digo, existen determinadas especies de bacterias, pero no en todas, y tiene funciones de adhesión a distintas superficies y también para proteger a la célula. Bien, en el interior tenemos el citoplasma, que al igual que la célula eucariota, se trata del medio líquido interno de la célula, donde vamos a encontrar una serie de elementos, pero ya vais a ver que pocos en relación a la célula eucariota. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos el nucleoide, que es una región donde se encuentra el material genético. No es un núcleo verdadero, no es una estructura específicamente creada para albergar el material genético, como ocurre en la célula eucariota, sino que es simplemente una zona del citoplasma donde tiende a acumularse el material genético. Veis en el citoplasma que hay un montón de bolitas, ¿verdad? Esas bolitas son los ribosomas, son los únicos orgánulos que tienen en común con la célula eucariota, cuya función es la síntesis de proteínas. Y en este caso, como no hay orgánulos, la única posición en la que vamos a encontrar los ribosomas en la célula procariota son libres en el citoplasma. Bien, luego ya tenemos lo que se denominan los pili. Los pili son esos pelillos que veis rodeando a la superficie celular. Son filamentos cortos, que ya os digo que tampoco tienen todas las bacterias, los tienen algunas. Y si los tienen, cumplen diversas funciones. Por ejemplo, estos pelillos, los pili, le puede servir a esa bacteria para poder adherirse a un sustrato inerte o un sustrato biológico, como pueda ser, imaginaos, una bacteria infecciosa, para poder adherirse a la célula huésped que va a infectar. También le sirve para poder intercambiar moléculas y también información genética, o bien con el exterior o con otras células, como ya estudiaremos un poquito más adelante. Y luego pueden tener otra estructura de movimiento, que son los flagelos. Un flagelo es así como si en forma de látigo, es un apéndice de la membrana plasmática que tiene una longitud variable, ya dependiendo del tipo de célula, y esto es lo que le permite el movimiento a las bacterias que lo tienen, y su número y disposición es variable, puede haber uno, puede haber incluso dos también. ¿Quiénes presentan organización procariota? Pues todos aquellos seres vivos que pertenecen al reino Moneras. ¿Quiénes son? Las arqueobacterias, que son un tipo de procariotas un tanto distinto de las bacterias, que son otro grupo del reino Moneras, que tienen este tipo de organización, y las cianobacterias, que son los tipos de bacterias capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Obviamente es una fotosíntesis mucho más sencilla que la que puedan realizar las plantas, pero al fin y al cabo es fotosíntesis. Bien, en contraposición, la célula eucariota pues sí que tiene material genético contenido en una estructura específica, que es el núcleo. De esta manera, este material está protegido y además esto al final da una mayor estabilidad a la célula. Otra diferencia con respecto a los orgánulos citoplasmáticos, con respecto a la célula procariota, es que en la célula eucariota sí que nos vamos a encontrar distintos orgánulos inmersos en el citoplasma, y cada uno de ellos va a llevar a cabo una función distinta.
Los únicos orgánulos, como os he dicho antes, que comparte con la célula procariota son los ribosomas, que además son orgánulos no membranosos. Y luego tiene otros orgánulos membranosos que son, seguro que os suenan muchos, retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, y otros orgánulos membranosos que estos específicamente llevan a cabo funciones energéticas. Son las mitocondrias, presentes tanto en célula animal como vegetal, no vayamos a asociar la mitocondria solamente a la célula animal, y luego los cloroplastos, que estos sí son orgánulos exclusivos de la célula eucariota vegetal. Aparte de todos estos elementos, las células eucariotas también pueden tener estructuras para el movimiento, como cilios y flagelos, y los seres vivos que pertenecerían o pertenecen a la organización eucariota son animales, plantas, hongos y protoctistas. ¿Vale? ¿Y cómo podemos explicar la existencia de la célula eucariota? ¿En qué momento apareció? Bien, pues es lo que tenéis aquí como la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Lynn Margulis, que es una mujer, una científica, pues en los años 60 esta mujer y su equipo lograron encontrar pruebas que apoyaban su hipótesis sobre la aparición de la célula eucariota a partir de células procariotas. Entonces, ¿cómo habrían aparecido? Bueno, ¿sabéis lo que significa endosimbiosis? Endo significa dentro, simbiosis significa una asociación de dos seres vivos, ¿verdad? Bueno, pues en esto consiste. Llegó un momento en que algún antecesor de célula procariota, la que hemos explicado hoy, bueno, pues ¿qué es lo que hizo? Cogió ella y perdió la pared celular. Esto como paso previo. Bien, el segundo paso fue que su membrana plasmática se replegó de manera interna hacia el interior. Y lo siguiente es que esta célula procariota que se había modificado, en un momento, ¿qué es lo que hizo? Pues ella cogió e ingirió bacterias aerobias, es decir, una propia bacteria englobó en su interior a otra bacteria, ojo, aerobia. Recordemos que aerobia quiere decir que necesita oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, a partir de aquí, estas bacterias endosimbióticas podían llevar a cabo dos caminos, ¿vale? Si la bacteria aerobia que ingirieron era fotosintética, esto daría lugar a la formación de los cloroplastos, que como ya sabéis es un orgánulo exclusivo de la célula vegetal. Si esa bacteria aerobia era heterótrofa, es decir, no llevaba a cabo la fotosíntesis, daría paso a la formación de la mitocondria, que es un orgánulo característico de las células eucariotas, tanto animales como vegetales. Por lo tanto, mirad aquí cómo aparecieron orgánulos por primera vez propios de la organización eucariota a partir de esta relación de endosimbiosis entre dos bacterias procariotas. Y bueno, a partir de aquí, ya lo estudiaréis más adelante, a partir de la aparición de estos orgánulos que son propios de una célula eucariota, ya por evolución aparecerían las primeras células animales y primeras células vegetales.